vamos a dar comienzo al tema el cual hoy nos ha convocado. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Bueno, y la intención de conversar con ustedes, charlar un poquito, es hablar de lo que es el desarrollo de los talentos, ¿no? Si, siempre se dice que el talento nace o se hace. Yo creo que el talento tiene una carga genética importante, que podemos decir que viene con esa carga genética, pero creo que el talento también se desarrolla, se gestiona y también obviamente se lo hace crecer para que sea un mejor talento. Yo creo que no solamente con lo que uno trae de cuna es suficiente como para llegar a poder rendir deportivamente a un nivel superior, ¿no? Por eso la temática de hoy día es captación, desarrollo y gestión de talento. Bien, perfecto. Bien, acá un estudioso realmente de lo que son las técnicas en el deporte nos afirma que realmente que la preparación técnica del deportista, él valora muchísimo la preparación técnica del deportista y principalmente en los deportes colectivos, y que es muy difícil captar un jugador, un deportista en los deportes de alto rendimiento y los deportes de conjunto. Yo creo que en el caso de fútbol, todo el mundo que está dentro del fútbol se da cuenta rápido del jugador que es distinto, ¿no? Que lo creo así, que solamente verlo nosotros empezamos a captar rápidamente, por lo menos nos damos cuenta cuál es aquel jugador distinto al resto mientras estamos viendo un partido de fútbol o un entrenamiento o algo que se asimile al rendimiento, ¿cierto? ¿Qué factores son importantes de observar cada vez que nosotros observamos a un deportista, y en el caso este a un futbolista, ¿no? Es importante, ¿sí? Estamos ahí. Discúlpenme porque me sigue apareciendo gente, entonces tengo que seguir añadiendo. Bien, ¿qué factores son importantes al observar para poder captar un jugador? Bien. Bien. Una de las cuestiones que para mí es fundamental es que el niño, en la medida que está trabajando, está haciendo la actividad deportiva, esté con una amplia atención, que esté concentrado, esté comprometido con la actividad y que sea notorio. Es una de las cosas que tenemos que empezar a observar. Otra de las cuestiones que vamos a ver, generalmente el niño que está prestando atención a la actividad es un niño que está en una actividad muy comprometida a la actividad, está realmente participando, está realmente moviéndose y haciendo cosas, ¿no? Y en esto del qué hacer o qué hace, aquel niño que empieza a demostrar que es distinto al resto, muestra una creatividad, que generalmente está sujeta obviamente al dominio de la habilidad y de la técnica, ¿cierto? Otra cosa que tenemos que observar es su atención, su creatividad y su ubicación en el terreno, que no corra por cualquier lado, que sepa ubicarse. Por eso ayudan mucho los sistemas tácticos, ayudan a los niños a ubicarse. Pero cuando vemos que un niño, que un jugador de 12, 13 años ya tiene una ubicación, ya sabe por dónde pasa el juego, es importante observarlo. Por otro lado, también la percepción del juego, ¿sí? Vamos a ver el futuro jugador talentoso, vamos a ver que es capaz de adelantarse a cada jugada, se anticipa el juego. Eso lo vamos a ver principalmente en el jugador talentoso. Entonces, cada vez que observamos, vamos a observar un sinfín de cosas, ¿sí?, que lo va a hacer distinto al resto. Vuelvo a reiterar, todo el mundo tiene la capacidad de ver al deportista cuando se desarrolla y darse cuenta rápido cuál es uno distinto al otro. Pero captar el talento es totalmente diferente, es mucho más difícil y ahí es donde tenemos que estar nosotros atentos, al talento. No siempre el talento se muestra mejor que el resto, pero sí hace pocas cosas bien, ¿vale? Es importante ver de qué forma toma buenas decisiones.
A veces se considera que una decisión que es difícil y no es bien ejecutada, consideramos que ha sido valiente, lo cual lo podemos entablar como que es un talentoso. Pero no es tan así, porque el deportista, el jugador de fútbol, que toma buenas elecciones, responde rápidamente y de una forma mucho más simple que el resto. Y es ahí donde tenemos que acentuar también las cosas, ver cómo resuelve de una forma simple, ¿sí? Y concreta. Bien. Es importante también observar si es capaz de jugar en forma colectiva. Estamos hablando del fútbol, es un deporte en colectivo, ¿sí? Tenemos que observar si es capaz de jugar con el otro. O, por el contrario, es totalmente individual, que lo puede ser, porque puede ser un talento que técnicamente es individual, pero siempre al servicio del deporte, siempre al servicio del equipo, lo cual es difícil ver en los niños principalmente que exageran o que abusan de la parte individual y muchas de esas veces son capaces de resolver mal. ¿Cómo estamos? Nadie dice nada. Hola, ¿me están Hola, hola. escuchando? ¿Estamos bien, profe? Estamos bien, bien, bien. Bueno, Sí, seguimos entonces. estamos bien. Se escucha Estamos bien bien. el audio, todo bien. Bárbaro, bárbaro. Bien, ustedes pueden preguntar, por favor. Es importante también ver si este futuro talento es capaz de adecuarse a las exigencias, ¿no? Si es capaz de llevar adelante una situación de juego que para él seguramente ha sido imprevista, sin embargo ha sido capaz de responder de forma adecuada, ¿no? Hay que ver cuando el deportista está dentro de una exigencia que lo supera o teóricamente lo supera, cómo es capaz de actuar, ¿no? Después, y ahí ya empezamos a entrar a desglosar un poco el jugador del fútbol y el talento, ¿no? En donde empezamos a observar la capacidad técnica, ¿sí? La capacidad técnica individual y la capacidad técnica colectiva, ¿no? Y quizás alguno de ustedes se preguntará, ¿cómo una técnica colectiva? Bueno, un pase, un pase es una técnica colectiva donde el pase comienza de uno individuo y llega al otro y tiene que llegar de la mejor forma, ¿no? Entonces hablamos de una técnica colectiva cuando en el pase de que el ejecutante al receptor siempre el balón llega bien, a tiempo y en forma, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que observar en el futuro jugador talentoso es la capacidad táctica individual y la capacidad táctica colectiva. Si es capaz de resolver una situación a nivel mental, ¿no es cierto?, a nivel cognitivo, y si es capaz también de resolver una situación táctica colectiva, en fin, de ponerse siempre, como quien dice, a las órdenes del equipo, ¿no? Después ahí ya entramos en algo que se ve rápidamente, principalmente en edades tempranas, la capacidad física, la capacidad genética. Y saben que muchas veces cuando estamos trabajando con niños y empezamos en edades tempranas, la capacidad física y la capacidad genética, cuando es totalmente diferente al resto de los compañeros y el niño, por ejemplo, es un jugador muy fuerte y es alto a una edad determinada con respecto al resto, muchas veces sucede que esa genética no la aprovechamos para seguir aprendiendo y solamente la aprovechamos por una cuestión de resultado. Entonces es ahí donde nosotros también tenemos que hacer hincapié de poder desarrollar en el talento, aprovechar la genética, pero desarrollar todas sus posibilidades, ¿no? Siempre, generalmente, cuando hablamos de genética, lo vinculamos a toda la cuestión fisiológica, ¿no? Después, y es una parte muy importante, principalmente en estos tiempos, y principalmente importante poder trabajarlo con un psicólogo, ver la inteligencia emocional, de cómo es capaz el niño a tempranas edades saber soportar una presión, principalmente que llega de forma externa, ¿sí? Generalmente llega de forma externa, ¿sí? Y hay que verlo cómo es capaz de resolver desde la instancia de la presión, ¿sí? De la instancia de la frustración,
y como inclusive en la instancia donde las cosas le van bien, ¿no? Como el niño es capaz de gestionar su vida emocional, ¿no? Otra de las cuestiones importantes para ver en un futuro talento es la capacidad del aprendizaje. ¿Eh? Generalmente los jugadores que individualmente y técnicamente son muy aptos, pareciera ser que no se le puede enseñar nada, pareciera ser muchas veces que ellos no quieren que se le enseñe nada, pero bueno, cuando hay un niño que es talentoso y encima tiene esa hambre de seguir aprendiendo, es importante observar esa capacidad de aprendizaje. También tenemos que ver a cierta edad si hay una especificación temprana, si el niño llegó a una maduración deportiva antes de lo establecido o si realmente esa maduración deportiva no es tal y tiene mucho más resto, y lo cual tiene más futuro dentro de la actividad. Eso también es importante observar. Observar la proyección deportiva, si proyectamos ese niño que tiene 12 años a los 20 años, si va a ser capaz de resolver ciertas situaciones para estar en otro nivel, ¿no? Ver la proyección de ese niño es importante también. Una de las últimas cuestiones muy importantes es las condiciones externas, el entorno, la familia, el barrio, el club, el grado de competencia. También es importante evaluar eso para ver si estamos realmente enfrente de un talentoso. No es lo mismo un jugador talentoso que haga diferencia en ligas menores que aquel que haga diferencia en ligas mayores, ¿no? Por eso todas las condiciones externas, que no solamente son deportivas, ¿cierto? También a nivel familiar, a nivel grupo, club, pero también principalmente de las que nosotros tenemos que observar es el nivel de competencia. Si el nivel de competencia es importante para ello. Bien. Vamos a hacer un parate acá. Quiero ver la gente que está. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto? Todo bien. Vamos muy Yo rápido, tengo una ¿no? consulta, Sí, cómo no. Dígame, dígame. Todos esos elementos, más o menos en qué periodo de tiempo se pueden observar en un jugador. Aclaro por qué hago la pregunta. Por ejemplo, yo soy de Honduras. Por ejemplo, viene el seleccionador de la sub-17 al departamento donde estamos nosotros, que es Choluteca. Bien. Si viene a observar niños para, digamos, una sub-17, pero viene a verlos y los pone a hacer un colectivo un día y luego se va. ¿Cómo puede verse? O sea, yo siempre me he cuestionado cómo puede ver las características, en el caso de las que usted habló en un niño, en un ratito. Bueno, si hay algo cierto, que nada simplifica más las cosas que la técnica. Con un niño técnicamente simplifica todas las cosas. Tú ves en un partido de fútbol un técnico técnicamente y es apto, ¿cierto? Yo creo que entre los 12 años, a partir de los 12 años, donde el niño entre los 8 y 12 ha adquirido mucho conocimiento y principalmente ha desarrollado mucho su técnica, creo que a partir de ahí tenemos que empezar a ver otras cuestiones que hacen a su posibilidad de futuro. Una vez que, lo primero que yo me fijo siempre, ¿no? Que me parece que es una condicionante, yo me fijo principalmente en lo que es la técnica. ¿Eh? Y dentro de lo que es la técnica, ¿qué técnica? ¿Qué parte de la técnica? ¿No es cierto? Yo creo que el tema de la técnica del control y del pase creo que es fundamental para el aprendizaje. ¿Sí? Me parece que es fundamental. A ver, acá tengo admitir, estoy admitiendo gente. Ahí está. Disculpen los que recién están ingresando, que lo estoy admitiendo. Bien. Estamos agregando gente que se está sumando. Discúlpenme, ¿eh? Bien. Bueno, yo creo que principalmente es esto, ¿no? En la técnica, lo primero que todo, ver cómo controla y cómo pasa el balón, creo que es fundamental para empezar a captar lo que es el futuro talento, ¿no? Principalmente es eso. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar
¿Qué opinan ustedes? ¿Qué observan ustedes para decir este niño es un talentoso? O puede ser un talentoso. ¿Alguno que se anime? Personalmente, todas las características que usted ha mencionado, por eso me llamó la atención a mí, porque en realidad que un talento debería tener todas esas características, pues, que usted mencionó. De hecho, a medida que usted las iba mencionando, yo iba pensando en una especie de cuestionario, por ejemplo, Sí, para captar bien. jugadores. Porque justamente son, creo que puntos claves los que usted tocó, que son los que definitivamente nos ayudarán a escoger un talento, por ejemplo, un niño con talento. Claro, exactamente. Sí, yo creo que la técnica es la base de todo. A partir de ahí se podrá desarrollar algunas cuestiones mejores que otras. Creo que la técnica a edades tempranas, entre los 8 y 12 años, es donde más se tiene que trabajar para que realmente tenga la posibilidad de después ir construyendo todas las otras capacidades, ¿no? Nosotros cuando estamos frente de un partido de fútbol, viendo al niño, al joven, actuando, yo hablo mucho del niño, pero también tranquilamente un chaval de 14 años, un joven de 14, 15, 17 años, lo estamos viendo también, ¿no? A nivel europeo ellos consideran que la etapa formativa termina recién a los 20 años, así que quizás para el lado nuestro, del lado de América, Sudamérica, nosotros sabemos que por ciertas urgencias los jugadores debutan a los 15, 16 años, ya están en las grandes ligas y ni qué hablar de aquellos que tienen un poquito más posibilidades y se van rápidamente al fútbol europeo, ¿no? Pero principalmente cuando yo voy a observar un jugador que estoy necesitando o que me llama la atención, lo primero que voy a ver en su actuación, en su comprensión del juego, cómo se va mostrando, como quien dice, ¿no? Yo siempre trato de evaluar sus habilidades, todo lo que puede hacer con, con el balón, con la pelota. Trato de evaluar la parte técnica, la parte táctica. Eso es muy importante, por eso es muy importante verlo no solamente en video, sino en vivo, porque ahí también podemos ver su perfil psicológico, su perfil fisiológico y su entorno, ¿eh? Cómo se maneja con el entorno, que es fundamental. Quizá en un video, sin duda en el video, quizá estaremos perdiendo algunas cuestiones psicológicas, algunas cuestiones del perfil social, hasta podemos estar perdiendo la comprensión del juego. Podemos llegar a ver una técnica, una ejecución, nos parece maravilloso, pero después estas cuestiones que hacen al talento totalmente completo no la estamos viendo en un video, ¿no es cierto? Bien, Profe, sí, quiero aportar un poco de la parte técnica, ya sí. que muchos entrenadores no se dedican mucho a trabajar la parte técnica en sus edades correspondientes, en la edad de 8 9, porque mayoría van compitiendo campeonatos, torneos y se dedican a trabajar más la parte táctica, diría, porque se olvidan, dejan a un lado la parte técnica Uh-huh. y trabajan para el campeonato, ¿no? Entonces, cosa que no debía ocurrir eso, sino que, como usted menciona, la parte técnica es fundamental en esa edad para trabajar, porque un niño de esa categoría, de los 10 11 12 años, no está trabajado la parte técnica, difícilmente puede disfrutar dentro de la cancha jugando porque no tiene dotado la parte técnica. Entonces, eso es lo que ocurre al pasar los años, a los 13, 14, 15 años, carecen de esa técnica. Entonces, es muy importante trabajar en esas edades hasta sus 12 años, pienso y creo, y ya aparte de eso ya vayan subiendo con las otras categorías y con los diferentes profesores para que vayan trabajando todos los aspectos técnicos, tácticos. Totalmente de acuerdo, Donicio, y ahí tú has tocado dos temas. Generalmente a estas edades, no solamente la técnica eh, se nota,
sino que también hay jugadores, hay niños que son prematuros y genéticamente tienen una ventaja con respecto al otro. Entonces, cuando solamente nuestra intención es el resultado deportivo, y aquellos jugadores que tienen una suerte de genética, lo utilicemos solamente por la cuestión genética y no le enseñamos a desarrollar todas sus capacidades. Es por eso que muchas veces hay niños que a temprana edad uno dice, qué buen jugador cuando tenía 12 años, pero claro, su genética, su fuerza, su altura, su potencia le permitió sacar ventaja, pero no adquirió ciertos conocimientos, por ejemplo, la técnica, y después cuando pasó a los 13, los 14, 15 años, el niño ya se igualó genéticamente con el resto, no aprendió, de lo cual seguramente y a temprana edad tenemos un ex futbolista, ¿no? Ujú. Bien, vamos a seguir construyendo. ¿Y cómo se desarrolla el talento? No hay dudas de que todos los ustedes que me están escuchando y están trabajando en el fútbol, no hay duda que no conozcan, aunque sea un talento seguro que conocen. En cada uno de nosotros, en nuestros clubes, sin duda un niño talentoso hay, sin duda. ¿Cómo hacemos para desarrollar ese talentoso? Fundamental que entrene. Pareciera ser que hay ciertas culturas que nos dicen que no tienen que entrenar los niños, que son buenos, al contrario, son los que más tienen que entrenar. ¿eh? Tienen que entrenar bastante, tiene que haber un volumen, una cantidad importante. Si eso es un poco lo difiere, es lo que difiere de jugador sudamericano con el resto del mundo. La cantidad de horas que los niños pasan jugando a la pelota, al fútbol, en las calles, en los campitos, en los terrenos, ese volumen de tiempo, tranquilamente, podemos estar hablando de un entrenamiento invisible donde el niño sigue creciendo. Y obviamente, fundamental la calidad del entrenamiento, ¿no? Tener una proyección, un programa, una idea, un formato para saber hacia dónde vamos y principalmente para saber qué debemos potenciar a distintas edades y obviamente a distintas calidades de jugadores, ¿no? Dentro de lo que tenemos que proyectar o programar para desarrollar ese talento, no podemos dejar afuera lo que es el proceso de la estrategia, ¿sí? Lo que no podemos dejar afuera lo que es la táctica y lo que es la técnica. En este gráfico muy simple, hablamos que la estrategia es un proceso, que la táctica es un procedimiento y que la técnica es una habilidad. Planear, actuar y formarse es uno de los tres pilares que tenemos que tener en cuenta principalmente para el desarrollo de nuestro futuro talento, ¿no? Nosotros, primero que todo, y un poquito para charlar de algunas cuestiones técnicas, del lenguaje técnico, comentarle qué es lo que es aquello que nosotros generalmente hablamos de habilidad, que se relaciona obviamente con la técnica, pero la habilidad principalmente es aquello que puede hacer el niño con el balón, con la pelota, ¿sí? Su relación, todo lo que inclusive vieron que hay muchos niños que son muy hábiles con el balón, muy hábiles con la pelota, y después no significa que puedan eso llevarlo al campo y demostrar que técnicamente o tienen la posibilidad de jugar. La habilidad es todo lo que puede hacer con el balón, con cualquier parte del cuerpo, y después sí, claro, cuando esa habilidad se empieza a trabajar con un sentido más futbolístico, aparece lo que es la técnica, ¿no? ¿Se entiende todo lo que se dice por técnica? Es todo lo que puedo yo hacer con el cuerpo, ¿no? Principalmente. Yo digo que es fundamental que el niño tenga una habilidad, unas coordinaciones para poder después desarrollar la técnica. Y la técnica, en fin, la técnica, todo el mundo tiene técnica, pero hablar de técnica es todo aquello que puedo hacer con el cuerpo, con economía de esfuerzo y principalmente con resultados positivos, ¿no es cierto? Pues todo el mundo tiene técnica, algunos tienen mejores técnicas que otros. La táctica siempre lo relacionamos con el pensamiento, ¿no? Por eso es tan importante que los niños
jueguen, no por jugar solamente, sino también sepan por qué lo hacen. Si uno propone una tarea, que el niño sepa que esa tarea lo va a ayudar a crecer, esa tarea lo va a ayudar a aprender, pero principalmente también esa tarea le va a dar la posibilidad de desarrollarse como deportista. Escucho preguntas. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, una acotación, seguimos. Si no, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Bien. Está claro hasta ahora, ¿no? Sí, sí, bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Bien, bien. Hemos recibido gente nueva que se ha sumado, así que bienvenidos. Bueno. Y cuando hablamos de la estrategia, ¿qué Profe, estamos haciendo? Sí, dígame. antes que pase a lo más, profe, ¿desde qué edad se puede trabajar ya la parte táctica? Mira, Desde Mira, yo creo que la táctica es algo, a ver, todo lo que es técnica, lo que es táctica, no es algo que nosotros lo adquirimos en un supermercado, vamos, lo compramos y lo adquirimos. En realidad, todo lo que es la técnica, la táctica e inclusive la estrategia, es algo que nosotros lo tenemos desde la naturaleza misma, ¿sí? Obviamente que en el jugador de fútbol hablamos de táctica que se relaciona obviamente indirectamente a lo que es el deporte en sí, ¿no? Pero un niño, mira, un niño a los 4, a los 5 y quizás antes, ya en su cabeza tiene un pensamiento táctico, principalmente en los juegos de persecución, principalmente en los juegos de persecución, ¿eh? donde los niños, piensan y actúan en décima de segundo, ¿cierto? Eh, yo considero que a partir de los 10 años, entre los 8, 9 y 10 años, ya el niño puede empezar a trabajar lo que son los sistemas, y que se entienda bien, los sistemas tácticos posicionales, más juegos posicionales. Yo creo que a partir de ahí, donde le vamos dando herramientas y quehaceres en cada posición que tienen que cumplir, ellos van entrenando, como quien dice, también la respuesta táctica, ¿no? Con ejercicios que sean inducivos, con ejercicios que los lleven a tomar decisiones. O sea que nosotros podemos trabajar no la táctica deportiva netamente del fútbol, sino la táctica donde el descubrimiento, donde la prueba y error sean un elemento constante para que ellos vayan formando su pensamiento táctico. Creo que también es importante que el niño y el joven vaya adquiriendo conocimientos a partir de lo que se le pueda mostrar por videos, a partir de lo que se le pueda decir y a partir de, obviamente, lo más lindo que hay, a partir de las tareas, ¿no es cierto? A partir de las tareas el niño tiene que empezar a resolver y utilizar su pensamiento y su nivel cognitivo para poder resolver. En el caso de la estrategia también permite que el niño piense. Las estrategias se pueden dividir en dos grandes ramas, como quien dice. La estrategia que es el antes, durante y después de un encuentro o de una actividad, pero también hablamos de la estrategia durante el juego, ¿no? Dentro de lo que es la estrategia durante el juego, creo que es importante rescatar que trabajar la estrategia de un balón parado es importantísimo porque ahí vamos a conseguir que los niños tengan mayor concentración. Obviamente que si nosotros damos la opción de que ellos puedan crear la situación de juego, también vamos a contribuir en el pensamiento táctico o el pensamiento estratégico si se le quiere. Bien. Vamos a ir viendo. Quiero ver, no hemos terminado, solamente quisiera ver. Perfecto. Hola Alejandro, buenas tardes. Quiero saber si están todos, me pueden escuchar bien. Sí, sí, yo lo escucho muy bien. Bien, bien. Alejandro, aquí está Alejandro. Sí, Daniel. Sí, Fabián, Daniel, perfecto. perfecto, listo. Bien. ¿Tienen alguna? A ver. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí. Sí, te escucho. Bien. Acepta el permiso.
Bueno, creo que se está grabando, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, se está grabando. Perfecto. Vamos a continuar entonces, vamos a seguir con la temática. Por favor, ustedes interrúmpanme porque yo no estoy viendo los mensajes y la verdad que se me complica. ¿Están viendo ya la pantalla ahí? Sí, sí. Sí, estamos viendo la pantalla, ¿no? Perfecto. Vamos a continuar. Cuando hablamos recién hablábamos del pensamiento táctico y de la respuesta inmediata del niño, también puede ser una respuesta que él haya ido elaborando a partir del tiempo y aprendiendo, ¿no? Cuando hablamos de la táctica, principalmente está determinada cuando hay un oponente, ¿no es cierto? Cuando el niño se enfrenta con otro niño, cuando el joven se enfrenta a otro joven, y donde tiene que resolver ciertas situaciones, ya sea para superar con el balón al rival o ya sea para recuperar el balón, ¿cierto? Siempre que hablamos de la táctica lo relacionamos obviamente a lo que es el pensamiento, ¿no? A todo el nivel cognitivo del niño. Consideramos que la táctica y el pensamiento táctico solo se puede desarrollar en el jugador, ¿sí? Cuando tiene la posibilidad de un oponente, ¿no? Bien. Lo segundo, el jugador realiza, ¿sí? Todas las ejecuciones que necesito, quieras hacer, siempre en relación al oponente. Primero el oponente que se enfrenta y después en relación también a lo que hace el oponente, ¿no? En este apartado es muy importante entender que necesitamos del oponente, pero también necesitamos de cómo me relaciono con el oponente y qué hace el oponente con respecto a la persona que se enfrenta. Que no sea un oponente que sea una sombra y que no me ocasione ningún tipo de pensamiento para poder llevar adelante la tarea, ¿no? Por eso a veces cuando trabajamos con los niños y con los jóvenes, es importante que ya sea un ejercicio de uno contra uno, haya competencia, que no sea una superación de uno contra el otro o sobre el otro, sino que haya una competencia. Cuando más pareja sea la competencia, más desarrollamos la posibilidad de crecimiento y más desarrollamos la posibilidad del pensamiento táctico. Eso es fundamental, ¿no? Que haya competitividad en el juego, en la tarea que queremos plantear, ¿no? Bien. José Antonio está actualizado. Bien, seguimos. Bien. Y obviamente cuando nosotros estamos evaluando, observando a un jugador de fútbol, vemos o hacemos la evaluación del pensamiento táctico a partir de la efectividad lograda, ¿cierto? Si el pensamiento táctico o la situación táctica es mal resuelta, obviamente, es mucho más fácil ver el error que ver la posibilidad, ¿no? Pero es importante entender esto, ¿no? Que vemos la acción táctica principalmente cuando el efecto o el resultado es positivo, ¿vale? Obviamente que todo tiene que ver a la lógica de lo que es el fútbol en sí, ¿no? Toda acción tiene que ver con acciones lógicas, ¿eh? Y que realmente sea con mucha inmediatez, que no necesite mucho tiempo para poder tomar o poder resolver o tomar alguna decisión. Hasta acá hemos llegado con este PowerPoint. Se verá que ha sido cortito. Y a partir de ahora lo que me gustaría es que empecemos a charlar un poquito entre nosotros y hablemos de todo esto que hemos comentado. Hola. Sí. Estamos acá, ¿Me ¿no? escucha? Sí, 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 sí. ¿Te escucha? Bueno, sí, ¿Te sí, sí. escucha bien? Sí, sí, sí. Lo escucho a todos ahora. Bueno, vamos, Sí, vamos. yo digo buenas tardes a todos, bueno, también a Javi. Y
disculpo porque entro tarde a la reunión, porque me estoy familiarizando con el tema de la aplicación. Muy bien. Pero yendo un poco a lo último, me parece por ahí que tenemos que hacer énfasis en el hecho de tomar en cuenta la parte abstracta de cómo desarrolla, bueno, más que nada en el varón, que es distinta al del crecimiento de la mujer, que lo desarrolla antes, y los ejercicios aplicados a esas edades para poder lograr una valorización de los objetivos que planteamos, que por ahí no se toma muy en cuenta y se exigen cosas o se plantean objetivos que son irreales para las edades evolutivas que tenemos que trabajar, ¿no? Bien. Independientemente de la estructura o la infraestructura que tiene el club en el que trabajemos o los grupos que tengamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer esa evaluación previa para poder saber qué necesitamos realmente para ese niño, para lograr esa competitividad, ¿viste? Que vos planteabas en el último, en Bien. la última pantalla. Alejandro, te hago una pregunta. ¿Qué observas vos para decir que este niño tiene un talento distinto al resto? ¿Usás una tabla comparativa o te basás en una proyección? Decir, a ver, este niño tiene en esta edad esto y es importante que la tenga porque esto nos va a permitir. ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo lo que creo que para llegar a eso nos tenemos que remontar a, al trabajo que se tiene que hacer desde que el club recibe al niño en el club para poder mezclar ambas cosas. Entonces uno hace una valorización de cómo lo recibe, cuantifica qué es lo que tiene, porque no todos los niños van a ser iguales unos de otros, y en base a eso sí ahí puede uno hacer una planificación o ir elaborando una metodología que nos permite ver en un tiempo adecuado. A veces demora 3, 4, 5 meses, dependiendo, como te decía yo antes, el tema de la estructura e infraestructura que tenga el lugar donde vamos a trabajar y las personas y la capacidad que tengan las personas con las que nos vamos a relacionar para poder ver el diagnóstico de cada niño. En el Bien. caso mío, elaboro una planilla de recibimiento y ese es el diagnóstico. Lo trabajo durante una etapa que considero que es la que es necesaria dependiendo de las edades y hago un balance final como desarrollo del tiempo que lo trabajamos. Que eso sería lo ideal. A veces no tenemos o no contamos con el tiempo, pues yo creo que más que nada se trata de tener el tiempo para poder ir evaluando o individualmente o en grupos pequeños para poder saber cómo evoluciona cada niño Bien. en el Bien. nivel que nos toca, ¿no es cierto? Bien, bien. Bien, Me parece que pasa. bien, y en el caso de que vos tengas que te invitan a captar talento, ¿qué es lo primero que ves? Porque está bien, vos haces una planilla, vas elaborando esa planilla y después la vas desarrollando el jugador Sí. con En el tiempo, caso pero mío, cuando me tocó captar talentos, por ejemplo, para Lanús o para Argentino Junior, me fijé puntualmente en las edades a ver, a observar determinadas cosas. En edades pequeñas vas a ver, trasladar todo lo que hemos estudiado o la capacidad que tenemos como técnico o la trayectoria o experiencia y nos fijamos que en edades pequeñas es como si distribuyera las cargas. Tienes que fijarte en lo coordinativo, en lo técnico, cómo resuelve, como decís vos, más allá de los espacios que son un poco tiranos, los espacios que manejan a nivel en Liga Cordobesa, que son espacios muy grandes para los chicos y que no se respetan para las edades pequeñas que por ahí nos toca trabajar, pero empezás a ver cómo resuelve una técnica de carrera precoz, bien, algunos levantan la cabeza y ya manifiestan un pensamiento abstracto o táctico distinto de otro. Entonces empezás a ver que hay diferencias. No perfecto. quiere decir que no tengas que trabajar a otros jugadores o jóvenes jugadores o niños y que puedan desarrollar, ¿no es cierto?, con una efectiva tarea de entrenamiento y poder lograr lo que el otro ya lo trae de Perfecto, manera nata, ¿no? perfecto. Que se, Ve- parece que se contraponen ambas cosas, pero el resultado
es muy interesante al final del proceso para ambos jugadores, para ver quién llega y quién no. Pero Claro. bueno, son una serie de procesos que tienen que darse, como decía antes, que van de la mano de la capacidad de la gente con la que uno se rodea y que tienen un objetivo puntual que no es a corto plazo, Perfecto. mediano o largo plazo para los chicos, ¿no? Lo vamos a saludar a José Antonio. ¿Qué te fijas, José, ahí en España cuando estás trabajando con tus niños? ¿Con qué edad están trabajando con los chavales? En cuanto a la captación, Sí, ¿en qué te fijas? en cuanto a la yo, hombre, primeramente depende para que lo quiera, como estamos hablando. Si lo quieres, si tú estás haciendo una captación por un equipo a corto plazo, por ejemplo, yo me ha tocado formar un equipo de primer año dentro de muchos futbolistas, escoger a 14, pues entonces yo tengo que escoger a esa camada de primer año para que el siguiente año compitan preferente. Entonces, ¿qué me fijo? Pues cualidades físicas que otros no tienen, pero le ves habilidades que otros pueden tener, pero hoy en día no tienen ese físico. A corto plazo, o te fijas en lo que te va a dar producto para hoy y para mañana. Ahora, Claro. yo, sinceramente, si pensara en un futbolista para decir, hostia, este tío tiene proyección, este futbolista puede tener algo distinto. Yo siempre creo que es la inteligencia táctica de, como decía el compañero, cuando tú ves que levanta la cabeza, que piensa de forma distinta, que tiene algo distinto aquí, que es lo más complicado, la toma de decisión más rápida, donde yo me fijaría en proyección a largo plazo, en la inteligencia táctica. Yo les comento un poco a todos que José es jugador de fútbol, pero aparte es míster también, trabaja en el Montequinto, en Sevilla. Y esta es una conversación que lo hemos tenido en algún momento. Él ya me había planteado que lo primero que ves es la respuesta táctica. Para estos lados del mundo generalmente nos fijamos, lo primero que nos fijamos es la técnica, pero yo creo que es válido, obviamente, que Es que yo, válido es como válido. ya te he discutido, Fabián, pienso que la técnica, o sea, la técnica es más fácil de adquirir si tú lo trabajas continuamente que la inteligencia. O sea, la inteligencia la veo más difícil de construir, más innato. La técnica, hombre, evidentemente, un futbolista que tú veas técnico pues, también tiene proyección. Yo te he dicho es lo que más me fijo, no es que los demás no me fijen, está claro. Lo bueno de esto y por qué hago esta remarcación, ¿no? Que yo conociéndolo a José para el resto, porque es muy interesante que lo que él expresa, porque principalmente por la gente que estamos de este lado, ¿no? Desde el otro lado del mundo, ¿no? Dionisio, ¿me dijiste de dónde eras tú? De acá de Bolivia, Ah, de Bolivia. de La Cuéntame Paz, Bolivia. qué te fijas tú, porque en Bolivia hay muy buenos jugadores técnicamente, ¿eh? Quizás Así es. te tendrías que juntar con José para que te cuente un poco cómo trabajan ellos el pensamiento táctico y la inteligencia táctica, ¿eh? Que es lo Súper. que más cuesta, ¿eh? Aquí por estos lados es lo que más cuesta, ¿eh? Así es, profe. Bueno, año pasado me tocó trabajar con los chicos de la Sub-9, el cual, para hacer un scouting de jugadores, eh, me he fijado yo en la parte coordinativa de los chicos y la otra parte, la parte técnica, de cómo tiene la idea de controlar la pelota y en el momento de la ejecución y su toma de decisión. Si ese chico tiene esa idea, o sea, esa idea de cómo controlar y cómo ejecutar la pelota, entonces, y aún así no tenga dotado técnicamente bien, bueno, se puede trabajar la parte técnica y se puede corregir muchos, y es Bien, el chico que puede encajar en mi equipo, y vale. los gestos técnicos es muy importante esa para poder captar talentos. Entonces, yo puedo decir que es muy importante para poder ver a un niño de esa características.
Muy bien, muy bien. A ver, Wilmer, ¿de dónde eres tú, Wilmer? Honduras. Ah, de Honduras, de Honduras. ¿Qué le ves en el jugador de fútbol? ¿Qué es lo primero que le ves? Mire, yo realmente soy nuevo en esto, apenas saqué la licencia D, ahorita estamos terminando la licencia C. Tengo muy poca experiencia, lo más lo he hecho de manera empírica. Bien. Pero personalmente, y de hecho hemos discutido eso con algunos de los instructores, le doy mucho énfasis a la técnica. Uh-huh. A mí personalmente me parece que la técnica es la raíz de todo lo demás, ¿verdad? Pero como decía José también, si hacemos un análisis, la parte táctica es un poquito más complicada, porque la técnica muchos niños ya la traen, es algo nato, pues, y uno prácticamente solo se los desarrolla y se los perfecciona. Mientras que la parte intelectual, la parte de la lógica, de la inteligencia, la toma de decisiones, esa parte es un poquito más complicada. Entonces, personalmente sí le doy mucho énfasis a detalles como la toma de decisiones, la ubicación en la cancha, todo ese tipo de cosas que él hace dentro del terreno de juego para mí es muy importante, como para poder decir, este niño o este joven tiene talento. Bien, Se puede bien. perfeccionar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en Honduras, otro elemento que yo veo bien es la parte coordinativa, como mencionaba Dionisio. Uh-huh. Aquí en Honduras, yo he visto muchos jugadores aún de primera división que la parte coordinativa deja mucho que desear. Y de hecho yo los veo jugar y sus movimientos coordinativos, o sea, son tan torpes así, que uno dice, Dios mío, ¿y cómo llegaron ahí arriba? Pues Claro. entonces, para mí esos elementos son esenciales para poder ver el talento que hay en un niño y la proyección que puede haber a futuro. Otro aspecto muy importante que usted lo mencionaba, yo en lo personal me fijo mucho y le doy mucha importancia también al entorno del niño. ¿Cuál es el entorno del niño? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde crece? ¿La escuela donde estudia? ¿El ambiente que vive con sus padres? Me parece que eso, porque también eso influye mucho en el desarrollo que él nos presenta en el campo de juego. Básicamente esos son los aspectos principales. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Wilmer. Vamos a pasar, a ver, yo he tomado ese atrevimiento de ir ahí viendo a cada uno para que podamos todos tener nuestra lugar. Francisco Javier, ¿estás? Francisco Javier, ¿estás? No, Raúl. Hola Raúl, buenas tardes. Hola Fabián, buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, Raúl, cuéntanos de dónde eres para que los demás compañeros te vayan conociendo. Bueno, yo soy de Córdoba, estoy en un club en la parte de Calera de Rumi. Ah, bien, bien, Bueno, he Raúl. hecho varios cursos con usted. Sí, sí. Pero he hecho varios cursos con usted, así que bueno, Ah, bien. no sé, si me conecto, no sé de qué están hablando. Estamos hablando de la importancia del desarrollo del talento en el jugador de fútbol, de qué forma lo vamos desarrollando, de qué forma vamos descubriendo a los niños que pueden ser futuros talentos. ¿Qué te fijas tú cada vez que ves un jugador de fútbol y te dice, este es bueno, ¿por qué? ¿En qué te fijas? ¿En la técnica, en la táctica, en el trato, en la relación con los compañeros? ¿Qué te fijas, Raúl, cuando dices que tal jugador es un talento para ti? Sí, uno se trata de fijar en todo cuando trabaja sobre todo con chicos. Se trata de fijar en todo, cuando se trata de chicos principalmente, yo creo que la disciplina. La disciplina, te fijas. Y bueno, después de ahí, yo creo que cada jugador, cada chico ya nace con su talento de jugar, ¿no? Con su forma de jugar uno ya se da cuenta a dónde puede llegar, qué puede llegar a hacer el chico adentro de una cancha. Me parece muy bueno. Está bien, está bien. ¿Y qué grado le das de importancia a lo que es el desarrollo de la técnica y de la táctica en edades tempranas? ¿Consideras que es muy importante entrenarla? ¿Las entrenás? O yo sé que estás en una zona
amplia, difícil, muy futbolera, pero también difícil de trabajar. ¿Con cuántos niños estás trabajando actualmente, Raúl? Quiero comentarles un poco que Bueno, nosotros, sí. Sí, Raúl. sí, bueno, este año nosotros tenemos 110 chicos en el club, de cuarta a octava. Vale, y perfecto. Y bueno, y ahí tenemos tenemos 5 categorías, en cada categoría tenemos 2 profes. Ajá. Y bueno, ¿Cuántos días a la semana están entrenando, Raúl, y con por estos niños? entonces la semana, hora y media, por el tiempo del calendario de los chicos, Perfecto. más que tenemos luz en la cancha, pero no se pueden, porque este año me implementado también la primera, la reserva y las mujeres. Ah, bien. Entonces nos queda muy corto el tiempo. Está bien, estás trabajando con mucha Nosotros gente. este año estamos participando, sí, porque este año nosotros estamos participando de la Liga Punilla, y este bien. año hemos implementado ya, teníamos que presentar primera reserva y mujeres, entonces Mira vos, ha sido un trabajo muy grande que hemos hecho en el club, entonces ya se los ha agrandado mucho, digamos, lo que es está perfecto. los días de entrenamiento, horario y todo eso. Bueno, ahí vamos a tener que hacer una visita, Raúl, ¿eh? En algún momento me estoy llegando. Ahí le vamos a invitar al amigo Cristian Ayala. Hola, Cristian, ¿me escuchás? Tienes que, ahí ahí está. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Yo creo. ¿Cómo estás, Cristian? Sí, ¿De bien. dónde eres? Igual, de Bolivia, La Paz, Bolivia. De La Paz, Bolivia. Ahí está el changuito, sí. Ahí está el chango, ¿eh? Quiere aprender ese chango, ¿eh? Es el futuro talento. Estamos hablando de los talentos, ¿verdad? Sí. Cuéntame. ¿Cómo detectamos? Estamos haciendo unos colaboradores ya. Bueno, yo hace 5 años ya trabajando con fútbol base. Creo que en fútbol base es un poco complicado ver lo que es la detección de talentos. Serían posibles talentos, ¿no? Yo lo puedo denominar así. Bien. Como experiencia, digamos que he tenido niños muy buenos trabajando con la categoría de 7, 9 años, hasta de 12, pero ya en los de 12 me sorprendí porque si era muy bueno el niño metiendo goles como delantero, de la noche a la mañana dice, soy arquero, y no lo puedes cambiar, entonces... ¿Y qué te fijas tú para decir que es un buen jugador, un niño que tiene futuro o talento? Básicamente, cuando un niño llega a la cancha, la técnica. No todos los niños son dotados técnicamente. En mi experiencia, los niños que llegaban a la escuela en la que pude trabajar eran técnicos, o sea, técnicamente eran buenos y resaltaban más que los niños que ya estaban, que no eran buenos técnicamente. Entonces yo me fijo más en que son técnicos. Y hay otras características de los niños que tienen garra. No tendrán técnica, pero no paran de correr. ¿Consideras que la garra, muy... la voluntad, las ganas es algo importante y es importante medirlo, ¿no? Bien. Es importantísimo. Sí, hay niños que son muy, muy aguerridos, que no son técnicamente buenos, pero tienen la voluntad de realizar las acciones y en esas acciones se vuelven torpes. Bien. Entonces lastiman a los otros niños y demás. Eso me pasó con la categoría sub-7. Entonces es un poco complicado trabajar en las categorías tempranas, pero se puede, es bien bonito e interesante. Yo creo que puedo decir la técnica es importantísima. Está perfecto. Bien, bien. Javi. Sí. Normalmente no sé por qué allí en Sudamérica todo trae la técnica, ¿eh? Sí. Yo creo que, viste, un poco... Tenemos yo no sé si está por ahí el compañero mío,
También entrena en el club nuestro, en el Montequinto, que es Dani Caravaca. A ver, no sé si estará por acá, Dani. Hola, Dani, buenas tardes. Lo que sí es importante rescatar, que bueno, acá tenemos una gente de Colombia, creo que está de Sporting, ¿sí? Bueno, tiene que ver un poquito con lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Es una cuestión cultural, histórica, no creo que sea más que eso. Yo lo que sí creo que de lo bueno es que tanto de un lado o del otro siguen saliendo chavales y eso es muy importante. Acá del Club Barranquilla Sporting Fútbol, ¿con quién tengo el gusto de conversar? Profe, de Barranquilla Sporting, no sé si nos estás escuchando. Capaz que... quizás no está escuchando. A ver, ¿quién más? Cabrera, ¿quién es Cabrera? A ver, J. Cabrera, ¿me escuchas? Bueno, te doy pie a vos, José, para que comentes un poquito tus sensaciones. ¿Sobre? No, sobre esto, ¿no? De lo que te llama la atención de que por qué del lado sudamericano rescatamos muchísimo la parte técnica. Bueno. Bueno, ya cuando viniste aquí, no, pues me diste el punto de vista sudamericano. Es más romántico, ¿no? Como tú me decías, el fútbol allí es más romántico. Entonces, es verdad que, como ya hablábamos esta mañana, le dais aún allí esa importancia de la individualidad, ¿no? Del futbolista. Entonces, creo que es lo que el concepto que aquí tenemos en España, en Europa, pues es un poquito más este juego no tan romántico, sino más táctico, más estructurado, todo medido, más estructurado, más matemático. ¿Vale? Sí, entonces, bueno, yo sí que es verdad que soy joven, entonces he nacido casi, como entrenador he nacido en esa filosofía de fútbol. Pero eso yo te digo, ¿en qué me fijo? ¿En qué me fijo yo? Por eso decía yo la inteligencia táctica. Hombre, evidentemente no dejándote atrás todo lo demás, ¿no? Claro, tú que me conoces a mí, como ha dicho el compañero ahora mismo, Ayala, un futbolista aguerrido, un futbolista que se deja el arma, está claro de que es lo primero que me voy a fijar. Pero creo que donde yo me fijo en esa inteligencia táctica, porque veo lo más complicado. Lo más complicado de tú poder encontrar un futbolista es esa inteligencia, ese decidir distinto a los demás. Ese distinto lo veo yo en eso. Ahora, evidentemente me fijo en lo técnico, sobre todo porque los gestos técnicos de un futbolista también marca diferencia respecto a los demás. Evidentemente, en muchas cosas yo estoy con ustedes, está claro. Al final esto es todo un cúmulo de cosas, es lo que te fijas. Pero yo he resaltado la inteligencia táctica porque es lo que veo que más se puede diferenciar. Yo creo que es una cosa que también el tema de la inteligencia táctica tiene que ver un poco con lo que es la cuestión cultural, los tiempos históricos creo que también tienen que ver. Y para ser más simple, como quien dice, nosotros el liderazgo y el deportista generalmente hemos destacado siempre quién llevaba la bandera hacia adelante, como quien dice, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido líderes, no solamente en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto social, cultural, donde ese nos representaba o representaba al resto, ¿cierto? Y en el fútbol europeo es al contrario, totalmente al contrario, donde la bandera la deben llevar todos, todos llevan la bandera hacia adelante y no solamente una persona. Por eso también es cierto que en el fútbol sudamericano se ve, siempre ahí está el jugador distinto en cada selección, en cada equipo está el distinto, ¿no? Eso también tiene que ver con nuestras cuestiones culturales, ¿no?
Claro, pero Fabi, tú, por ejemplo, si nos vamos a lo profesional, ¿no? Si yo me veo a lo profesional, tú de Messi, ¿qué destacarías? ¿La técnica o la inteligencia? Es que, bueno, estamos hablando de un extraterrestre, ¿no? Pero Bueno, a mí me sorprende más la inteligencia con la que juega, porque lo que hace rápido es por su inteligencia, más que la sí. técnica. Sí, lo que pasa Messi, también, por ejemplo, y termino, Messi, por ejemplo, no tiene eso que tenía Ronaldinho, por ejemplo, ¿vale? Esa técnica, esa magia. Sin embargo, su inteligencia lo hace pues, ser mejor futbolista que hemos, vamos, para mí que hemos visto. Creo claro, que es la inteligencia. yo creo que, bueno, estamos hablando de un jugador que ha crecido, ¿no es cierto? Su principio y su grande individualidad en su momento, una etapa de muy chaval, de muy joven, es lo que más potenciaba y lo que más potente tenía. Obviamente hoy con un jugador de 30 años, donde ya la parte física ha caído un montón, donde la parte física ya ha disminuido por una cuestión biológica, él ha ido creciendo y hoy es un jugador mucho más completo que puede habilitar, dar pase goles y jugar de una forma más colectiva. Pero sin duda él, desde su principio, ha sido un jugador netamente individual, ¿no? Se ha ido Profe, construyendo, hoy se ha ido construyendo, ¿no? profe, Se ha ido construyendo, por eso hoy lo ves un jugador que explota, no como antes, que explotaba cada rato, como quien dice, hoy explota, hace un cambio de ritmo cada tanto, es un jugador que pide el balón y es un buen lanzador. Creo que ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido mejorando su juego y su juego colectivo, pero su esencia primaria sin duda creo que es la parte individual. Pero claro, no, yo, o sea, de Messi, sí, Wilmer. Profe, pero, o sea, Messi sí es técnico. Tiene una técnica grandísima. Claro. Entonces, no solo es la técnica, no solo es la táctica, es la técnica al servicio de la táctica. Claro, eso es lo que va a decir ahora. Entonces, al final de cuentas, realmente estoy cayendo a la conclusión que tenía razón la persona que me estaba enseñando, uno de los instructores, que decía, al final de cuentas, ambas son iguales. Porque de nada me sirve un jugador técnico que no tenga inteligencia. Claro. Y de nada me sirve un jugador inteligente, pero que no sea técnico. Entonces, al final de cuentas, vienen a ser igual de importantes, tanto la técnica como la táctica, porque la una sin la otra no nos serviría. Exactamente. Lo cual... Claro, eso, Wilmer, eso es lo que yo he venido a decir antes, en que cuando decimos, ¿en qué te fijas tú? Parece que los demás renuncian. No, tú no estás renunciando a eso. No, claro. Cuando vas a captar a un futbolista, ves el completo. Entonces, ¿qué te digo de Messi? Evidentemente, es el futbolista más técnico del mundo, es el futbolista más inteligente, pero yo a donde me asombro es en su inteligencia, en su forma de pensar, en que ve todo antes que los demás. Ahí es donde yo me asombro más. Evidentemente también me asombro de su técnica, porque cada falta, si no va a la escuadra, a la rosa, cada balón al borde del área la clava, un pase a la red. Evidentemente el completo del futbolista. Pero lo que más me asombra es en eso. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos de la cultura y del entorno. Si, por ejemplo, en el caso de Honduras y este departamento donde yo estoy, que es Choluteca, vamos a ver jugadores con una inteligencia, definidores, todo lo que un jugador puedo buscar en un jugador. Pero hay una característica que mata al jugador de este departamento y en este país: son indisciplinados. Entonces, aunque me tengan la técnica, me tengan la táctica y aunque me tengan un montón de cosas más, pero son indisciplinados. A tal grado que este departamento no genera jugadores a la selección, aún teniendo tanto talento. ¿Por qué? Por el tema de la indisciplina. Entonces, al final, yo concuerdo con lo que, ¿cómo se llama? Fabián mencionaba al principio. O sea, es que yo llegué a la conclusión que tiene que tener todos esos elementos. Claro. Porque si uno falta,
no nos va a servir al final. Ayúdame un poco porque no quiero pecar de ignorante, ¿no? Pero tengo ahí una equivocación ahí, no sé si estoy... Maravilla González era salvadoreño o hondureño. No, salvadoreña. Salvadoreño, ¿no? Mágico González. El mágico. El mágico. Por ejemplo, yo lo utilizo a él mucho como ejemplo. O sea, si de indisciplina. Exacto, de indisciplina. O sea, si ustedes analizan, yo siempre he dicho aquí, si ustedes analizan a Ronaldinho, si ustedes analizan a Maradona, si ustedes analizan los mejores jugadores y ven el video del mágico, el mágico tenía todo eso. Incluso cosas de Zidane, yo se las he visto al mágico. Pero, ¿qué fue lo que mató al mágico González? La indisciplina. La indisciplina hizo que todo cambiara, pues. Bueno, en su día, Wilmer, no fue mal por eso, pero a día de hoy, correcto, México no hubiera llegado ni a ser profesional. Correcto, estoy de acuerdo. Sí, claro, sí. Bueno, creo que ha servido esto de relacionarnos un poco. Me parece que es importante que hagamos estos tipos de conferencias. Yo ya le digo que estoy dispuesto para seguir haciéndolo. Así que también te han invitado ustedes para expresar. Ahí, José, nos tienes que contar un poco cómo vienes trabajando, a qué apuntas y todo eso en alguna otra posibilidad, en alguna otra reunión, como para seguir intercambiando opiniones y obviamente seguir aprendiendo uno del otro, ¿no? Hay los amigos ahí de Bolivia, ¿no? También. Así que bueno, tenemos 3 minutitos antes que se corte esto y solamente si alguno tiene alguna cosa para decir. Profe. Sí. Bueno, profe, antes que vayamos concluyendo, manera de compartir. Como decía, año pasado tenía chicos de la sub-9, el cual tenía un delantero muy buenísimo, muy inteligente, sabía